Bueno, buenas tardes a las señoras diputadas, a los señores diputados. Buenas tardes también al señor Roberto Moro, titular del Cedronar, y a los funcionarios del Cedronar que vinieron a nuestra comisión, tal como lo habíamos previsto. Cuando se iniciaron un conjunto de debates, sobre todo en el ámbito de los asesores de esta comisión, planteando la necesidad de la emergencia en adicciones como uno de los temas a tratar y otros temas, muchos diputados sugirieron que vinieran los funcionarios del Cedronar para poder explicar o comentar cómo se estaba funcionando y a partir de allí poder nosotros seguir con nuestra tarea del análisis de los distintos proyectos que hay en la comisión. Así que, por supuesto, agradeciendo la presencia de ellos y también de la señora titular de la Comisión de Salud, la señora Carmen Pollero y el resto de los diputados. Nosotros quiero que sepan que esta invitación desde la comisión la extendimos a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto, porque son comisiones en donde van a transitar los proyectos que hoy tenemos en la nuestra y que nos parecía importante que también desde allí se pudiera conocer aquello que se explicara desde el Cedronar. Así que no queremos demorar más porque los funcionarios del Cedronar vinieron en horario y a su vez tienen un horario para retirarse, y para aprovechar lo más que podamos este tiempo vamos a dar comienzo, más allá de que después puedan sumarse otros diputados y otras diputadas. Bueno, muchas gracias y dejamos la palabra al señor Roberto Moro, titular de la Cedronar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. La verdad que es lindo encontrarnos y hablar de este tema. Con muchos ya nos conocemos y nos hemos ido encontrando en distintos ámbitos del trabajo que venimos haciendo. La idea es brevemente hacer un resumen de lo que está haciendo Cedronar y después ponernos a disposición de ustedes. Así que, en primera instancia, vamos a contar qué estamos haciendo, cómo venimos trabajando estos 2 años y después nos quedamos a disposición. Así que, para arrancar, lo que queríamos contarle es que desde que asumimos empezamos a trabajar en algunos ejes que para nosotros eran importantes, como tener evidencia científica para tomar decisiones políticas. Por eso pusimos en marcha o repusimos en marcha el Observatorio Argentino de Drogas, con la idea de tener estudios nacionales y estudios provinciales. En primera instancia llevamos adelante el estudio en población en general de 12 a 65 años en nuestro país, y en segunda instancia empezamos a hacer el fortalecimiento de observatorios provinciales, porque en esta idea que tenemos de este tránsito que nos toque a nosotros por la Secretaría es ir dejando insumo en todo el país para que se pueda seguir trabajando a futuro con algunos indicadores que van a ser importantes desde nuestra mirada, porque creemos fuertemente en esto de mirada política pública nacional, pero con una fuerte mirada local. Por eso insistimos en trabajar con los observatorios o fortalecer observatorios provinciales en cada una de las provincias. En algunas están en constitución, en otras ya se han formado, pero la idea es que cada provincia, así como la nación tiene un observatorio nacional, haya observatorios provinciales en esta temática. Otra de las instancias que hemos generado con el Observatorio Argentino de Drogas ha sido el sistema de alerta temprana. Ustedes saben que en nuestro país, como en todo el mundo, las nuevas drogas sintéticas han venido llegando para instalarse. Entonces nosotros necesitamos conformar un sistema de alerta temprano que lo llevamos adelante junto con los otros organismos del Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo, con las aduanas. Este sistema de alerta que interactúa con todos nos da la posibilidad de tener rápidamente información para que circule, para ver cuáles son los componentes de estas nuevas drogas sintéticas y dar las alertas a los sistemas de salud para saber cómo actuar y generar protocolos rápidamente. En estos 2 años, la inversión en el observatorio va creciendo. Nosotros creemos que el observatorio debe ser un área que se solidifique en el tiempo y que quede con al menos los estudios que los organismos internacionales nos piden, como los estudios generales, los estudios en población escolar, que es en este segundo semestre vamos a lanzar, pero además con ventanas epidemiológicas
para lo que dije antes, para fortalecer la política pública local. Por eso estamos pensando y estamos desarrollando con algunas universidades de nuestro país ventanas epidemiológicas en distintos ámbitos de la Argentina. Por lo que todos conocemos, la Argentina es muy grande, tiene diversidad cultural y tiene mucha extensión, donde cada lugar tiene su característica cultural y debemos respetar. Por eso, desde ese lugar, para nosotros es fundamental las ventanas epidemiológicas y los observatorios provinciales. Desde otro lugar, lo que segundo que fortalecimos o seguimos fortaleciendo, porque nada es de un día para otro, es el Consejo Federal de Droga, el COFEDRO. Para nosotros era fundamental tener la voz de las provincias, por eso pusimos en marcha el COFEDRO, y las provincias estamos trabajando en conjunto. De hecho, el plan nacional que hemos puesto en marcha está consensuado con las provincias, se reunieron en regiones y se trabajó el primer plan nacional de esta gestión, el cual es perfectible y para nosotros va a tener mucho énfasis todo lo que se está haciendo desde las provincias y de los observatorios provinciales para que el segundo plan nacional sea mucho más sólido, tenga más fortaleza regional y local para poder tener un plan nacional que sea más representativo de nuestro país. En ese contexto nosotros decidimos también trabajar con inversión en prevención. Para nosotros es fundamental empezar a achicar la brecha que hay entre los espacios terapéuticos que nuestro país ha tenido y que necesita tener por las nuevas dinámicas de lo que va pasando a nuestra sociedad, pero que exista la posibilidad de que ingresen cada vez menos jóvenes a estos espacios terapéuticos. Por eso la necesidad era invertir fuertemente en prevención. En estos 2 años y medio que estamos trabajando, hemos invertido cerca de 400 millones de pesos en prevención, pero fuertemente porque teníamos que diseñar el material didáctico preventivo que se diseñó, se puso en marcha y está disponible para las 60.000 escuelas de nuestro país, el material didáctico de prevención educativa. Este material didáctico hoy está en el 50% de las escuelas de nuestro país y además el trabajo que se está haciendo es capacitar a los docentes, llegando a cada una de las provincias con esta idea de generar en cada lugar el equipo necesario para que Cedronar no esté continuamente yendo y viniendo, sino que cada provincia genere su propio equipo. Por eso es que en estos primeros 2 años uno trabaja continuamente con las provincias capacitando los equipos de formación para que sean formador de formadores. También en esta primera instancia se diseñó y se puso en marcha también los manuales para prevención en el ámbito laboral, lo que se está trabajando junto con gremios y empresas en nuestro país. Ese material didáctico también está a disposición de todas las empresas y todos los gremios que quieran trabajar con el modelo preventivo que estamos proponiendo, sabiendo que ya hoy estamos trabajando con muchos de estos gremios y que además está dando buenos resultados porque le hemos pedido a la COPOLAT, que es un organismo internacional que se dedica a fiscalizar y a buscar buenas prácticas en el mundo de programas. Ya vino la Argentina a consolidar algunos de los programas preventivos que están llevando adelante los gremios y certificar las buenas prácticas de los gremios. Hace 20 días en la Unión Ferroviarias hubo un trabajo junto con Coppola donde se certificó el trabajo que llevan adelante algunos gremios y algunas empresas de la Argentina. Para nosotros es fundamental que los organismos externos a Cedronar nos ayuden a seguir fiscalizando y a seguir mirando si los trabajos que se llevan adelante van por igual camino, porque siempre en prevención uno tiene que tener en cuenta que no hay ningún programa preventivo que dé resultado a corto y a mediano plazo, siempre son a largo plazo, y como uno diseña los programas preventivos cree que son los mejores. En este caso uno puede hablar de los programas preventivos en el ámbito educativo, en el deporte o en el ámbito laboral, pero necesitamos tener fiscalización externa para saber si el proceso y el resultado van a ser los que nosotros esperamos, porque es nuestro hijo, nosotros lo queremos mucho, pero a veces la fiscalización externa nos dice que nos estamos equivocando en algunos de
indicadores de proceso y habría que modificar estos programas. Por eso para nosotros es importante la fiscalización de los organismos internacionales, incluso de organismos nacionales y de universidades a los cuales estamos invitando a trabajar. Otra de las instancias es justamente esa. Desde que iniciamos la gestión estamos invitando a trabajar a todas las universidades de nuestro país que quieran hacerlo. Había universidades que ya tenían cátedras externas o cátedras abiertas de adicciones desde Tucumán a Neuquén. Había muchas universidades que ya venían trabajando y con estas universidades estamos generando nexos, convenios, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Neuquén, del Comahue, del Sur, de Entre Ríos, con muchas universidades, con la Universidad Nacional de Rosario, porque de La Matanza, son muchas, no me las acuerdo todas, pero nosotros necesitamos que las universidades comiencen a ser parte del proceso de cambio, no solo para los profesionales que se forman en las universidades, sino para empezar a generar pensamiento crítico desde la universidad. La universidad es un ámbito adecuado para esto y nosotros vamos a insistir en que las universidades formen parte de este proceso de cambio en nuestro país, porque hay mucho por cambiar y las universidades tienen los elementos, solo hay que invitarlas a que formen parte del proceso. ¿Parece un poquito de agua? Gracias. Otro de los ámbitos en que empezamos a trabajar bastante es en el contexto de nocturnidad. Ustedes saben que la Argentina tiene, sobre todo en los últimos tiempos, muchas fiestas que son fiestas electrónicas o fiestas donde hay mucha concentración de jóvenes y no había un modelo de trabajo y la verdad que tuvimos que recurrir a otros modelos que existen en el mundo para generar un trabajo en nocturnidad. A partir del año pasado, junto con distintos municipios de nuestro país que tienen estos eventos, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Ciudad de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, en estos lugares donde hay eventos de esta característica con concentración masiva de jóvenes, diseñamos dispositivos para trabajar en conjunto con las municipalidades, con los ministerios de salud y con los ministerios de seguridad, donde intervenimos dentro de estos eventos con los equipos técnicos, con dispositivos para generar conciencia del consumo problemático y además poder hidratar a los jóvenes que están en estos eventos, donde el trabajo que se hizo en estos no menos de 40 eventos desde el año pasado hasta ahora, alrededor de 1 millón de jóvenes han pasado por todos estos eventos, pero lo importante es que los municipios y las provincias ponen a disposición equipos que se ha ido capacitando y que van a quedar trabajando en el lugar con una modalidad que tiene que ver con reducir el daño donde hay consumo y tenemos que intervenir porque si no, de otra forma ocurre lo que ya hemos conocido o hemos visto en distintos eventos en nuestro país. Entonces, el Estado Nacional con los estados provinciales y municipales, más la inversión de los empresarios, que son los que ponen en marcha estos eventos, trabajamos en conjunto desde el Lollapalooza, para dar un nombre, hasta fiestas electrónicas. Hemos trabajado en este año y medio con intervención de esta característica, Estado municipal, Estado nacional y Estado provincial en conjunto en esa intervención dentro de ese ámbito. En contexto de encierro también estamos trabajando, capacitando a los equipos e interviniendo. Hay varias pruebas piloto que hicimos y que nos han dado buenos resultados, tanto en cárceles provinciales como federales y en institutos en instituciones donde hay menores, en provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Río Negro. Este trabajo nosotros lo vamos ampliando, también ahí pusimos material didáctico a disposición, siempre con la idea de poner siempre en el centro de la escena el sujeto y no la sustancia. Por eso el trabajo que venimos llevando adelante tiene como característica esa. Tenemos la suerte de haber llegado a la gestión justo que se abría UNGAS 2016, donde muchas de estas cosas fueron cambiando o están cambiando en el mundo. Gracias. Y poner el paradigma en el sujeto para nosotros ha sido fundamental, no solo porque lo dicen los organismos internacionales, porque la experiencia de trabajo nos viene diciendo esto. Uno hace más de 20 años que trabaja en el tema y la verdad que trabajar
desde poniendo la mirada en la sustancia creíamos que no era lo conveniente, y hoy el mundo va hacia ese lugar de poner la mirada en el sujeto, de reconstituir o devolver los derechos, con una mirada muy fuerte en ese lugar. Entonces me parece que UNGAS 2016 a nosotros nos ha dado fundamento, nos ha dado características que nos ha ayudado a armar el plan nacional que hoy está a disposición, donde hay una fuerte visión también de inclusión y de integración en género, y eso es lo que venimos trabajando. En los dispositivos territoriales, ustedes saben que, bueno, y si no saben algunos diputados más nuevos, pero hay otros con los que hemos charlado ya, nosotros queremos esta idea de trabajar con lo local, la queremos pasar a los dispositivos que tenemos en territorio. Para nosotros no son dispositivos de Cedronar, sino son dispositivos que están en una provincia o en un municipio con el que queremos generar corresponsabilidad y trabajo en común. Por eso, a cada uno de los 62 dispositivos que tenemos en territorio de los DIAT, hemos ido a la provincia y al municipio a ver cómo generamos un trabajo en conjunto, porque creemos que es la forma de llevar adelante corresponsabilidad, más allá de que el dispositivo pertenezca a la Secretaría, que el personal que está ahí pertenezca a la Secretaría. Creemos fuertemente que tiene que haber una mirada local, trabajar con el municipio, con el Ministerio de Salud de la provincia y con las áreas de desarrollo social. Entonces, en cada lugar hemos ido armando el dispositivo y trabajando con todos estos componentes locales. Estos 62 dispositivos que tenemos en territorio, en la Argentina, le reafirmamos este modelo de trabajo del que hablaba, donde ponemos siempre al sujeto antes que la sustancia, y desde ese lugar empezamos a trabajar con una mirada de inclusión, pero también con una mirada terapéutica, donde tengamos en cuenta el contexto donde se desenvuelve el sujeto y que veamos cuáles son los potenciales que tiene. A partir de ahí es donde estamos trabajando con los DIAT en la Argentina. Hoy estar en tratamientos 11.700 personas dentro de estos dispositivos, y la idea es que estos dispositivos sigan trabajando y ampliándose en nuestro país. Otro de los dispositivos que hemos puesto en marcha nosotros tiene que ver con el modelo de tratamiento comunitario. El modelo de tratamiento comunitario, nosotros el equipo que llegó a Cedronar lo conoció en Brasil y en México, y creemos que es una muy buena herramienta que tiene las características de las que hablábamos recién. Empezamos con una prueba piloto a inicio de la gestión con 5 dispositivos. Hoy hay 30 dispositivos de tratamiento comunitario en la Argentina. Este modelo está llevado adelante por su autor, que es Efren Milanese, un italiano que trabajó mucho tiempo en México y en Brasil, y para nosotros es fundamental, y es consultor de la OPS. Para nosotros era fundamental convencerlo de que era bueno trabajar en Argentina con esta mirada de tratamiento comunitario, y hace 1 año y medio que estamos trabajando con él, y él periódicamente viene a revisar si el trabajo tiene la característica que él diseñó y si está cumpliendo con las pautas que necesita cumplir. También había dentro de Cedronar un modelo de CAC que ya venía de las gestiones anteriores y que para nosotros es un modelo fundamental porque está instalado en todos los barrios de alta vulnerabilidad de nuestro país. Los CAC o las casas de acompañamiento, cuando nosotros llegamos había 35 de estos centros, que muchos están formados por organizaciones de la sociedad civil y por los Hogares de Cristo, que ustedes conocen, y a partir de nuestra llegada nosotros hicimos una mesa de diálogo entre las organizaciones sociales, los Hogares de Cristo, para formar la escuela de CAC. A partir de que se formó la escuela de CAC y empezamos a trabajar reafirmando un modelo de trabajo con una metodología de trabajo, hoy en Argentina hay 150 CAC y pensamos llegar a fin de año con 200 centros que están instalados en todos los barrios de alta vulnerabilidad de nuestro país. Ese modelo de trabajo tiene que ver con un consenso que se hizo con todas las organizaciones sociales y los Hogares de Cristo para que el modelo no solo se quedara instalado en el conurbano bonaerense y en el Gran Rosario, sino que pudiera llegar a todo el interior del país. Y hoy, desde el que estamos inaugurando en
en Río Grande, en la margen sur del río, hasta Tucumán o Salta o Jujuy, hay CAC, y estos centros creo que dan respuesta, una respuesta integral en el proceso terapéutico desde el primer nivel al tercer nivel, y para nosotros es fundamental que sigamos trabajando con eso, reafirmando ese modelo en los lugares de alta vulnerabilidad, porque es el modelo que está las 24 horas, los 365 días del año, y que genera el nexo incondicional con su barrio, con su contexto, pero además con el segundo nivel y el tercer nivel de salud, que para nosotros es indispensable que coordinemos y trabajemos mucho más en red en todo el país. El otro dispositivo terapéutico que ya había son los centros, las comunidades terapéuticas llamadas, como eran llamadas antes, los centros residenciales, como lo llamamos a partir de la nueva ley de salud mental, y con ello nosotros venimos haciendo un trabajo que para nosotros es importante porque queremos avanzar hacia el futuro con variantes de modelos terapéuticos. Creemos que la comunidad terapéutica como estaba diseñada tiene que modificarse, tiene que avanzar, no solo porque hay una ley que se lo dice, sino porque cuando hablamos de restituir derechos, los centros terapéuticos, los centros residenciales son lugares que tienen que ofrecer más variantes. Ahí firmamos convenio con la OPS para que trabaje junto con nosotros en este modelo que queremos implementar, certificando instituciones y certificando profesionales que trabajen dentro de las instituciones. A estos centros ya hemos empezado junto con la OPS a certificarlos. Hay que hacer inversión y Cedronar está invirtiendo en que los centros modifiquen estructuras, modifiquen la mirada de los dispositivos terapéuticos para que no solo sean centros residenciales donde la única instancia terapéutica sean los tiempos de internación, sino que desde esta mirada para nosotros es fundamental poner enfrente al sujeto y saber que cada sujeto tiene una historia diferente, herramientas cognitivas y herramientas sociales distintas, y que la respuesta tiene que ser distinta, no puede ser una misma respuesta para todas las personas que llegan a los dispositivos terapéuticos. Por eso en ese proceso estamos con todas las instituciones que forman los centros terapéuticos en Argentina, sabiendo que es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, la modificación de estos dispositivos terapéuticos, ofreciendo distintas alternativas, sabiendo que los centros residenciales son parte de este proceso y que tienen que seguir siendo parte del proceso, pero que tenemos que ofrecer más alternativas a las personas que necesitan espacios terapéuticos. Por eso, en ese trabajo estamos en conjunto, en la mesa de diálogo, y además en el tiempo que desde que nosotros asumimos les hemos aumentado los tratamientos un 62% desde que iniciamos la gestión, para ponerlos más o menos acorde a lo que pagan otras obras sociales por los jóvenes que no tienen obra social. En ese trabajo en conjunto estamos, pero además de eso, porque sabemos que la Argentina tiene un problema grande de centros de tratamiento para mujeres, pagamos una diferencia, ofrecemos una diferencia económica a aquellos centros que generen espacios terapéuticos para mujeres, y sobre todo si son mujeres con hijos. Cuando asumimos y hicimos un censo que estamos terminando de centro de tratamiento, vimos que el gran déficit de la Argentina es espacios terapéuticos para mujeres, y más si tienen hijos. Cedronar tuvo que generar un centro terapéutico para mujer que está instalado en Luján, y que ese centro es el único que tiene Cedronar y que es el único que va a tener, pero que hicimos ponerlo adelante porque no había espacios terapéuticos para mujeres con hijos. Entonces, desde ese lugar ofrecemos pagar más a las instituciones que generen espacios. Ya hay algunas que empezaron a modificar sus estructuras. Es mucho más difícil porque cada lugar que tenga a una mujer en tratamiento tiene que tener una habitación para una habitación individual, para la mamá, para el niño con baño privado. Entonces muchas instituciones no estaban preparadas, y la inversión que están llevando adelante tiene que mirar este proceso, porque creo que en eso
es lo mejor para atender a las mujeres, y ahí Cedronar está invirtiendo también económicamente, acompañando a aquellas instituciones que quieran abrir espacios terapéuticos para mujeres. Y por último, lo que venimos para cerrar este resumen, lo que venimos haciendo, porque lo mismo que planteamos para las provincias, el trabajo articulado entre las provincias, planteamos para las naciones hermanas y vecinas, y venimos trabajando muy bien en relaciones bilaterales con los hermanos chilenos, uruguayos, bolivianos, paraguayos. Hemos generado a través del programa FOAR de colaboración con Colombia, con México. El trabajo articulado para nosotros es fundamental porque tenemos pueblos hermanos de un lado y otro de la frontera que tienen los mismos problemas y que tenemos que trabajar juntos. Entonces, esta mirada de nación grande la venimos llevando adelante. Hemos tenido muy buena colaboración de los hermanos vecinos que nos han, incluso en alguna instancia, acompañado en los procesos internacionales en Naciones Unidas o en CICAD, de tal forma que el trabajo para nosotros ha sido tan bueno que algunos países han copiado cosas nuestras y nosotros hemos copiado cosas de otros hermanos en este intercambio. Y por eso creo que seguir fortaleciendo el intercambio con los hermanos tiene que ver con lo mismo que pretendemos para el COFEDRO hacia el interior del país. Promover la participación, promover el intercambio de experiencias y de buenas prácticas dentro de la Argentina hace que se consolide la nación y que podamos tener un plan nacional a largo plazo que supere los espacios o los tiempos políticos y que sea consensuado no solo con las provincias, con las organizaciones de la sociedad civil, con las universidades, sino también con ustedes, con los diputados, como hacen otros países del mundo, donde los planes nacionales se trabajan dentro de los organismos, se consensúan, pero después las cámaras de diputados son los que lo avalan. Me parece que ese es un proceso que nos falta y que tenemos que seguir trabajando. Por eso os agradezco este tiempo que me dan ustedes, la invitación de todos ustedes para estar aquí con ustedes, y decirle que en noviembre vamos a asumir la presidencia de CICAD OEA, y que uno de los temas a trabajar es justamente seguir afianzando los derechos humanos en el proceso de aquellas personas que tienen consumo problemático, la visión de género, así que los invito a todos ustedes a que nos sigan dando una mano y que nos ayuden a pensar juntos, porque estamos convencidos en este tiempo de trabajo que cuando más juntos estemos, cuando más sean las voces que pensemos, mejor va a ser la respuesta para todos los ciudadanos de nuestro país. Así que muchas gracias y a disposición. Bueno, muchas gracias Roberto Moro, y por supuesto ahora queda abierta la posibilidad de que los diputados y las diputadas puedan hacer preguntas. El diputado Daniel Arroyo quiere hacer una pregunta. Le damos la palabra. Bueno, buenos días y gracias por la presentación, verdaderamente. Detalle más, detalle menos, creo en lo que están haciendo y la línea de trabajo. Me parece que independientemente de algunas acciones, está claro que la Cedronar, a mi modo de ver, está encarando una política que es la que hay que hacer en términos de prevención y atención. Paralelamente con eso, me parece que hay un problema serio de escala que excede los recursos que tienen y que claramente, más allá de las tareas, las acciones, la orientación, el fomento del desarrollo local, la articulación con la provincia, hay un problema serio de escala, producto que la situación se está complicando mucho. Mi pregunta en esencia es, ¿qué haría falta para darle mayor escala? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué condiciones? Pensando para adelante y pensando en el presupuesto del próximo año, independientemente del ajuste y todos los debates económicos, si tuvieran condiciones para llegar a la escala que se requiere, ¿qué podríamos colaborar desde la Cámara? ¿Qué recursos hacen falta en todos los planos? Me dice Lidia qué pregunta, y la verdad que, a ver, si bien el presupuesto se ha duplicado y ustedes lo ven, porque ustedes lo ven más que otros, es cierto que en el desarrollo que uno pretende, y cuando uno se compara con otros países de la región, el presupuesto nuestro todavía le falta generar
todo esto. Pero también es cierto que de pronto hay cosas que se deberían dar naturalmente y que cuestan. Por ejemplo, ustedes saben que la ley 23.737, la de adicciones, dice que todos los productos incautados deberían ser, hace como 1 año y medio, 2, que estamos trabajando para que estos que está incautado por el narcotráfico se pueda poner a disposición o se pueda subastar, como dice la ley, y eso pase a las arcas de seguridad y de Cedronar como está dispuesto en la ley. Me parece que esas cosas que otros países, el Plan Nacional de España, el 60% se financia de ahí, de los productos que vienen del narcotráfico, y en Argentina cuesta que esto podamos llevarlo adelante. De hecho, hemos intentado por todos los caminos, hablando por todos los medios, y ahí hay mucho recurso que se podría subastar y poner a disposición de la sociedad, incluso de programas para las organizaciones civiles que vienen trabajando fuertemente en este país antes que el Estado. Entonces, ese podría ser un camino y además, desde nosotros estamos dispuestos a pensar juntos en qué más podemos hacer. Pero, por ejemplo, el Observatorio Argentino de Droga debería tener presupuesto propio, más allá de quien esté a cargo del Cedronar, para que sea una mirada clara de aquí a futuro. Me parece que eso deberíamos pensar cómo generamos un presupuesto dentro para el Cedronar para que esto siga avanzando, y los estudios que se van a hacer, que hoy invertimos 30 millones de pesos en este año y medio, en los estudios, se podrían hacer muchos más, pero necesitamos recursos también para hacer. Sí, tiene Tiene la palabra la diputada Bianchi. Ya te anoto. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que es un gusto poder estar y poder escuchar cómo se está trabajando en esto que nos preocupa y también nos debe ocupar. Tengo un montón de preguntas, pero bueno, voy a tratar de resumir un poco. Usted recién comentaba que hay una inversión de 400 millones en prevención, que la idea es tomar 60.000 escuelas del país y que hay 50.000 escuelas que tienen, el cuadernillo para poder enseñar a través de los docentes. Mi pregunta es si usted tiene, ¿cuáles son las provincias que faltarían para poder realizar esto? En cuáles provincias todavía no se ha realizado esta capacitación escolar para los docentes y no docentes. La segunda pregunta es en función a la línea de asistencias telefónicas. Quería saber si ustedes tienen una estadística de qué consultaban, si tienen estadísticas hechas en relación a la línea de asistencia y si tienen esta estadística, si nos pueden decir qué es lo que más han consultado y cómo han ayudado ustedes en este tema tan problemático a través de la asistencia telefónica. La otra pregunta que tengo para hacer es si cuentan con la asignación para recursos y presupuestos dedicados a las campañas publicitarias para la prevención y la concientización del consumo de estupefacientes, dónde se han realizado, si se han realizado en las provincias, si se realizan a nivel nacional, porque la verdad que yo últimamente no he visto estas campañas publicitarias, pero puede ser que se me haya pasado. Y por último, si existe un registro estadístico de consumidores a nivel nacional discriminados por provincia, por edad y por sexo. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con la primera, que era de las escuelas. Nosotros ya entregamos 896.000 manuales o material didáctico en 26.196 escuelas de la Argentina. El problema, usted me dice cuáles son las provincias que hoy no están. En realidad no es que no estén las provincias trabajando, sino que el proceso que nosotros vamos haciendo hace que alguna provincia entre primero que otra o que se vaya demorando, pero en realidad estamos en todo el país trabajando. Empezaron primero
qué sé yo, la provincia de Jujuy, por dar un nombre, y Mendoza, y se van agregando lentamente todas las provincias, pero en realidad por algún problema incluso de paro se ha demorado alguna provincia, pero en realidad de paro del ámbito de la educación, pero en realidad estamos en todo el país trabajando con el modelo de prevención educativa. La segunda era de las líneas. ¿Qué provincia es? ¿Qué provincia es? En conjunto, COFEDRO y Ministerio de Educación. Ahí nosotros siempre, porque al principio, por la ansiedad que teníamos, cometíamos algunos errores y llegábamos a las provincias sin avisar a los representantes del COFEDRO o al Ministerio de Educación. Ahora nosotros lo que pretendemos es que todos los actores sociales de la provincia sepan que vamos a trabajar en conjunto. En todo caso, el Ministerio de Educación, en este caso, y el representante del Consejo Federal de Droga, para que podamos generar en conjunto un trabajo articulado y no volvamos desde Nación a cometer errores que cometimos al principio, que era por la ansiedad de llegar, cometíamos errores y algunas provincias nos llamaron la atención con buen criterio, diciendo, entraste a mi provincia, no me avisaste, y la verdad que no es la idea. De hecho, siempre el presidente insiste, trabajen con el municipio, con la provincia y la nación, con esta triada, no entren a la provincia sin avisar a los referentes locales. Entonces, bueno, y además algún integrante del Consejo Federal de Droga con buen criterio nos dijo, por favor avísenos con tiempo para poder articular, pero sí, es así, articulando entre el integrante del COFEDRO y el Ministerio de Educación. La segunda pregunta era si había estadísticas de los llamados en las líneas, y sí hay estadísticas. La verdad que se la podemos acercar, si usted, o a través de Secretaría, podemos acercar todo lo que ustedes nos pregunten y no lo tengamos acá, pero llamativamente llama la atención que siempre el llamado a las líneas de ayuda, frecuentemente son muchos más las mujeres que llaman que los hombres. Y siempre llaman pidiendo ayuda para sus hijos, para sus maridos. Y ese dato se lo podemos dar. Está porque además el equipo de Cedronar ha ayudado a formar otras líneas, otros lugares para llamar y de autoayuda, así que esa estadística no hay problema, se la podemos alcanzar a través de Secretaría para que usted la tenga. Y la última pregunta era... sí. Sí, hicimos una campaña publicitaria dirigida al consumo de alcohol, porque ustedes saben que en la Argentina es muy fuerte, que fue a fines del año pasado y que estaba dirigida a un grupo etario, pero sin duda que a lo mejor no dio el alcance que nosotros esperábamos, y vamos a reiterar campañas que sean dirigidas específicamente al alcohol, porque es una epidemia en nuestro país y tenemos que fortalecer. Ahora hay una campaña que estuvo en marcha hace poquito, que lo hizo las organizaciones que nuclea a todas las instituciones que hacen publicidad, pero no me acuerdo el nombre específico. El Consejo Publicitario Argentino nos pidió a nosotros que los aconsejáramos para hacer una campaña, les dimos los datos estadísticos, y ellos, cuando vieron que la población que más había aumentado el consumo era de 12 a 17 años, surgió una campaña del Consejo Publicitario Argentino, que era un bebé que comenzaba, no sé si la vieron, es muy interesante porque tiene todas las miradas, un bebé que empezaba a caminar tambaleándose, y ese bebé se transformaba en un adolescente y se caía por el alcohol. Esa campaña es del Consejo Publicitario Argentino, asesorado por el equipo de Cedronar, justamente por el consumo de alcohol. No hay registro de consumidores, lo que hay es estadística de consumo por provincia, y sí están disponibles en todo el país, se la podemos alcanzar, porque justamente la idea del Observatorio Argentino de Droga es que las estadísticas tuvieron alcances provinciales y que cada provincia pudiera tener la idea del consumo que tiene su provincia con las distintas sustancias, pero no un registro.
No, yo le entendí. Yo le entendí. Eso es lo que hizo el observatorio, el estudio del Observatorio Argentino de Droga. Está en la página web, pero si no se lo podemos alcanzar de su propia provincia a usted para que lo tenga. Sí. Está en la página web por provincia, está. Tiene la palabra el diputado Casinero. Buen día, secretario. En virtud de su exposición, nacen algunas preguntitas que le quiero hacer. Usted recién mencionó el programa de médicos comunitarios. Quería consultarle si está previsto generar una nueva convocatoria de profesionales y en caso de que sea positiva su respuesta, si está previsto poner a disposición y articular ese trabajo con las provincias. La segunda pregunta tiene que ver, también mencionó que al menos se iban a generar de acá a fin de año 50 CAC nuevos. Si tiene los criterios de la selección de los lugares donde se ubicarán y cómo es el mecanismo también de articulación junto con las provincias de esos CAC. Bueno, el programa médico comunitario es un programa que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros en Cedronar tenemos profesionales trabajando con esa modalidad dentro de Cedronar y venimos en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación articulando para que los que están en cada provincia sigan trabajando dentro de esta modalidad de Cedronar y con la provincia. Ustedes saben que el programa está sufriendo transformaciones. No creo que haya nuevas incorporaciones, pero la idea es sostener las que están trabajando dentro de la modalidad que tenemos en Cedronar y con las provincias. Con las provincias ya lo hemos hablado dentro del Consejo Federal y lo hemos hablado con muchos ministros de salud para acordar entre el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la provincia y Cedronar el trabajo articulado con estos médicos comunitarios que hoy están en los dispositivos de Cedronar. Y la segunda de los CAC tiene una escuela que, como yo comenté, una escuela de CAC y una mesa que está conformada por las organizaciones de la sociedad civil y la Secretaría. Ahí hubo un par de sugerencias en la última reunión del Consejo Federal de Drogas, donde ellos proponían también integrar esa mesa. Y eso lo vamos a rever y lo vamos a poner en marcha. Yo creo que va a ser a partir del año que viene o a partir porque hay una disposición que tenemos que modificar, pero para que las provincias puedan coordinar mucho mejor, porque uno de los problemas que teníamos también surgió del Consejo Federal de Droga. Por eso digo, es tan importante que el Consejo funcione, en visión de algunos de los delegados del Consejo Federal de Droga, que las organizaciones civiles que estaban trabajando en territorio les costaba articular con los ministerios de salud o con las secretarías de droga de las provincias. Entonces nosotros generamos esa articulación, pero a partir del año que viene queremos que alguien del Consejo Federal también integre esta mesa para poder trabajar junto y mejor articulado. Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias. Buenos días. Yo le quería consultar. Nosotros prácticamente estuvimos a instancias de aprobar un pedido de informe justamente sobre los dispositivos integrales de abordaje territorial. Estos se modificaron a partir de una resolución que la Secretaría dio a conocer en abril del año pasado. Lamentablemente, usted bien lo ha caracterizado, son dispositivos que se encuentran a cargo en las provincias de las organizaciones civiles, municipios, provincia. Lo ha caracterizado muy bien, dispositivos preventivos. Lamentablemente, queda a la luz en el presupuesto del año 2018 que no hay fondos para atender el funcionamiento de estos dispositivos. Y me gustaría que nos explique, a partir de este enfoque local que ustedes privilegian, cómo se puede llevar a la práctica con la atención de un equipo multidisciplinario como el que requiere este funcionamiento, sin el presupuesto
que prometía la resolución 150 con el que se dio a conocer estos dispositivos. Esto por una parte. Y por otro lado, consultarle también cuál es el criterio de intervención en materia de prevención que ha priorizado la Secretaría en función de la capacitación que, según entiendo, solamente está dirigida a personal o agentes o actores de la educación, por considerar que en materia de prevención intervienen otros actores, el sistema de salud pública, desarrollo social. Bueno, contarnos más o menos si en este aspecto de capacitación están interviniendo también estos actores y si esta capacitación se extiende a ellos. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Lidia Saya, soy subsecretaria de abordaje en relación a la pregunta de la diputada, el tema de los dispositivos de Cedronar. El primer concepto es que nosotros no tenemos ni las misiones ni las funciones para armar, diseñar una política pública en paralelo al de la política de la salud federal. Es decir, nosotros tenemos equipos diseñados en la gestión anterior, pero con una decisión nuestra de seguir administrándolos, armar protocolos, mejorar las capacitaciones de sus integrantes, pero en el marco de trabajar de manera articulada con el sistema sanitario local, de la misma manera que, y esto tiene que ver con los números que identificamos unos meses después, que tiene que ver con la cantidad de menores que transitan, que consultan, que preguntan por distintas cuestiones en relación a los consumos debido a la cantidad de sustancias que comenzaron a aparecer en los últimos años en localidades muy chicas, donde la provincia no tiene un hospital en esa localidad, pero el municipio tampoco tiene una sala de primeros auxilios o un equipo de atención. En la gestión anterior se definieron estos lugares con diferentes criterios, donde nosotros hoy podríamos no encontrar razones epidemiológicas de por qué en la provincia de Misiones solo en El Dorado. Sin embargo, sustituimos ese equipo y 100% bien con el municipio. Entonces, recibimos las demandas de las localidades aledañas. Lo cierto es que efectivamente no tenemos recursos para abrir nuevos dispositivos con nuevos equipos en estas ciudades, pero porque de vuelta arrancamos con esta definición. Debemos articular con las demás instituciones sanitarias, públicas, privadas, de obra social, con los ámbitos de la justicia y de todo lo que es minoridad, de lo que es familia, para generar estos equipos de Cedronar como una relación de referencia en relación a protocolos y a cómo trabajar, pero necesitamos sí o sí que en cada provincia los equipos sanitarios estén dispuestos a trabajar con la problemática de las adicciones. Quienes integran la Comisión de Salud, quienes transitan los ámbitos sanitarios, sabrán que el trabajo con determinados momentos de los que consumen sustancias es un trabajo arduo, es un trabajo muy frustrante. Los profesionales siguen encontrándose muchas veces con escasez de recursos para las situaciones, hablamos de las situaciones extremas, ¿no? En las situaciones donde se necesita sí o sí la cuestión de la internación. Pero para todo lo previo, que es promoción y prevención, los equipos nuestros hoy por hoy, en muy buena articulación en todas las provincias que están y particularmente en los municipios, están dando los resultados que hoy podemos dar cuenta, ¿no? Esto es qué cantidad de usuarios transitan, qué cantidad de articulaciones con otras instituciones. Hoy por hoy nosotros estaríamos con la idea de consolidar lo que tenemos, que esté bien protocolizado y sí o sí fortalecer todo lo que es articulación, pero con esta cuestión básica, es decir, Cedronar no puede armar una salud pública paralela para adictos. Ese sería el concepto. Para agregar, Lidia es la subsecretaria de Desarrollo Territorial, por eso hablaba de los DIAT. Para agregar, digo, la inversión que seguimos haciendo con los dispositivos en la capacitación, en el trabajo diario y con las provincias, no solo tiene que ver con lo que decía Lidia, sino para nosotros es fundamental generar esta corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque creemos que si no, no vamos a encontrar, más allá de la falta de recursos que en algunos lugares lo tenemos y es verdad, no vamos a encontrar una respuesta a largo plazo. Siempre van a ser miradas desde el Estado Nacional sobre un lugar,
Por eso es que pretendemos que el municipio esté formando parte de la respuesta, que la provincia, que las organizaciones sociales del lugar, generar ese trabajo para nosotros sigue siendo fundamental. Y con la prevención es cierto que yo solo nombré el programa preventivo educativo, pero estamos trabajando desde las áreas de capacitación y desde Cedronar con los ministerios de salud, capacitando a todos los agentes de atención primaria de la salud. En todo el país hay un programa específico de capacitación que venimos haciendo, con las áreas de toxicología también en los hospitales cabeceras de la Argentina, con un equipo donde se capacita, sobre todo sabiendo que han aparecido nuevas drogas sintéticas y que dentro de los ministerios de salud por ahí no estamos preparados para atender determinadas emergencias toxicológicas. Entonces hay que armar protocolos para saber si es una droga depresora o una droga euforizante, para a partir de ahí qué hace el médico tratante en una guardia. Entonces estas cosas las estamos trabajando con todos, con el Ministerio de Desarrollo también, con el Ministerio de Trabajo estamos llevando adelante a partir de ahora un programa que se llama, que todavía no lo dije porque lo vamos a hacer en breve, que es un programa PRISCO que tiene que ver con la inclusión, donde el Ministerio de Trabajo y Cedronar van a invertir con organizaciones de la sociedad civil para poder incluir a los jóvenes que están saliendo de los lugares de tratamiento y poder insertarlos o incluirlos en distintos lugares. Siempre estamos buscando alternativas, sabiendo que en la multicausalidad de todo esto no hay una sola respuesta, pero también estamos dispuestos a escuchar y a aceptar todas las sugerencias, porque de eso se trata lo que trabajamos en esta área. Cuando más sugerencias tengamos y más voces, seguro que la respuesta va a ser más certera. Sí. Perdón. No, simplemente decirles que a pesar de todas estas cuestiones que se están trabajando desde distintos ámbitos de respuesta, desde el Estado, desde la sociedad civil, muchas veces somos los representantes, los dirigentes políticos los que tenemos que atender situaciones como la derivación de personas que no encuentran en ningún área del Estado un lugar de contención, que tienen que ser derivados a otros centros en las ciudades, centros de mayor complejidad, en las ciudades de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, para que se puedan trasladar. Que lamentablemente lo que hay en las provincias, yo soy de la provincia de Catamarca, no alcanza y no se ve para atender y para dar respuesta efectiva a estas situaciones. Hay un pedido de informes con el cual yo voy a insistir, porque no voy a monopolizar esta reunión informativa, y que me gustaría que nos pueda contestar cómo están distribuidos estos centros de atención integral y cómo las casas de acompañamiento están funcionando en todo el territorio de la provincia y del país. Muchísimas gracias. Con mucho gusto se lo vamos a hacer acercar para que usted lo tenga. Y además, con Catamarca hace muy poquito firmamos el programa Municipio en Acción. Y por ahí, brevemente, Municipio en Acción es un programa que está destinado a fortalecer la respuesta municipal, porque muchos de los problemas se dan en los municipios donde el intendente, como usted dijo, es un líder político que tiene que dar una respuesta y que no tiene con qué en un municipio chico. Entonces, hoy el programa Municipio en Acción está en alrededor de 510 municipios de todo el país. La Argentina tiene 2.400 y moneda municipios. De esos 500 municipios hay 71 municipios que presentaron proyectos y se les está financiando proyectos preventivos o de fortalecimiento terapéutico en algún lugar del país. Son 7 millones de pesos que están yendo a estos municipios. La idea es seguir trabajando en esa línea de fortalecer la política pública local, pero en algunos municipios son tan pequeños que la única estrategia tiene que ser preventiva, porque si haces una estrategia terapéutica, estigmatizás a la persona. Yo soy pampeano, vos sois de Catamarca, sabés que en algún municipio de 500 habitantes, generar un espacio terapéutico, todo el mundo habla mal de la persona que va a ese espacio terapéutico. Entonces, desde ese lugar, pensando cuál es la mejor respuesta, nosotros aconsejamos al lugar en un diagnóstico que hace el equipo de Municipio en Acción de cómo llevar adelante una estrategia y cuáles son los pasos a seguir. Ese módulo dura algunos meses y después llega la presentación del proyecto y la inversión que hace el Estado Nacional junto al municipio para llevar adelante. Pero esa es una estrategia que también está disponible para todo el país.
Antes de seguir con las preguntas, brevemente quiero hacer un pequeño mensaje a los diputados de la Comisión de Adicciones. Hay dos proyectos que están a la firma, uno del diputado Marcucci y Albor Cantar sobre la reglamentación del artículo 9 de la Ley 26.396 y otro una declaración de interés de la 16ª Conferencia Nacional sobre Drogas. Estos proyectos ya fueron vistos por los asesores, así que los vamos a pasar a la firma. Si alguien tiene dudas, nos pregunta después, pero si está el que esté de acuerdo, por favor lo firma, así ya quedan para la próxima reunión de comisión. Disculpen el resto. Ahora tiene la palabra el diputado Gualberto Allende. Sí, yo cortito. Yo te había escuchado que has enumerado varios organismos con el cual se ha firmado y con lo que están trabajando. Particularmente lo que tiene que ver la prevención. Si desde Nación se está haciendo un monitoreo luego de estos ministerios de educación en el cual se están distribuyendo los folletos, y si únicamente se hace la entrega y no hay una capacitación con el personal. Y lo otro que me parece como sugerencia, que no se ha mencionado para nada, trabajar en forma conjunta con un organismo que es fundamental en la prevención, como es la Secretaría de Deporte, ¿no? Creo que es sumamente importante que se pueda trabajar con la Secretaría de Deporte, que nos llega a miles de jóvenes en todo el país, ¿no? Y no está el diputado Rollo, creo que vamos a coincidir todo con los recursos, que en lo que hoy contás que los otros días cuando estuviste por San Juan decías que era suficiente. No, en broma, no. Yo creo que hay que trabajar fuertemente, ¿no? Y por supuesto, particularmente, y siempre vos sabés que hacemos hincapié con el tema de la prevención. Y te digo lo del Ministerio de Educación porque vos sabés que hay muchas escuelas en el cual los directivos no dejan ingresar los equipos que hay en las provincias y particularmente en los deportes. Entonces creo que hay que trabajar fuertemente para esto cambiarlo, nada más. Diputado, cuando usted fue ministro colaboró poco con el Cedronar, pero bueno, igual lo queremos. Nada, usted trabajó muchísimo y agradezco la sugerencia porque no es la primera vez que sugiere cosas que son concretas y que se pueden cumplir. Con el tema de educación, nosotros entregamos el material para las 60.000 escuelas, pero hemos capacitado el 45% de esas escuelas. Pero a su vez tenemos el registro de a quién se le entregó el material, quién es el que lo recibió del otro lado, y en una segunda etapa, por supuesto, que va la fiscalización de si ese material ya empezó a llegar a las escuelas o todavía está guardado en algún depósito de la provincia. Pero todo este registro está, toda la inversión que se hizo está mirada, porque además tenemos que rendirla a nosotros también, así que este material está y está el registro de quién lo recibió y cómo trabajar. Es cierto que a veces cuesta, porque como usted dijo, en algunos ministerios de educación cuesta, pero este trabajo, este material didáctico fue consensuado con el Consejo Federal de Educación, porque antes, el primer año de Cedronar en el 2016, hubo que consensuarlo, el equipo técnico de Cedronar lo consensuó con el Ministerio de Educación de la Nación, con el Consejo Federal de Educación, por eso ese material didáctico demoró un tiempo para llegar a la impresión y para llegar a las provincias, porque hubo que consensuarlo para que lo miraran todas las provincias y que cada provincia hiciera su sugerencia, porque además hay un marco que cumplir. Por eso tardamos tanto tiempo. Y con el Ministerio con la Secretaría de Deporte también estamos trabajando en 2 programas específicos, pero es cierto que por ahí no le damos la difusión suficiente para que todo el mundo lo conozca. Sí, tiene la palabra el diputado, no me acuerdo su apellido, perdón. Del Cerro, disculpe. Sí, bueno, muchas gracias por la presencia y bueno, me congratulo de que el enfoque tenga como punto de partida la presencia del sujeto y no de la sustancia. Creo que es realmente un avance en el tratamiento de los problemas, es un avance conceptual fuerte. Creo que ese avance conceptual fuerte va a requerir de toda la sociedad un cambio del punto de vista de cómo abordar esto, que creo que
de manera no institucional, sino de manera muy voluntaria, se está llevando a cabo. Pero creo que el recorrer la historia del sistema de salud argentino y ver las distintas peripecias por las que ha pasado en los últimos 30 años, desde algunos intentos de nacionalizar más la atención médica con planes nacionales de salud que hubo tanto en gobiernos de la Unión Cívica Radical como del justicialismo, y el fracaso que esos planes nacionales de salud tuvieron, y el desmembramiento institucional en relación a la salud que hubo en la década del 90 con la federalización de los sistemas de salud, que, bueno, desde algún punto de vista teórico se podía presentar como que iba a ser un beneficio, ¿no?, de que la federalización extendida a todos los terrenos pudiera tener éxito, pero creemos que en algunos puntos como en este realmente, y en algunas provincias donde había menos recursos materiales y menos recursos simbólicos y menos estructuras universitarias para formar profesionales, esto no tuvo lo que estaba dibujado en el papel o que copiábamos de algunas otras instituciones. Creo que acá la pluralidad de actores que están interviniendo también exige un esfuerzo de pensamiento y de esclarecimiento a la población, porque, bueno, que tengamos que tratar con médicos que suponemos que en el marco de la universidad podemos tener algún grado de uniformidad en el conocimiento, pero tratar con todos los otros recursos de todas las ONG y tratar con todos los ministerios de educación de las provincias, creo que exige un gran trabajo conceptual. Esto creo que debería tener una atención particular en cómo llevarlo a cabo, porque creo que esta cuestión del COFEDRA puede ser un punto, ¿no?, donde podemos, digamos, intercambiar opiniones, pero cada rato aparece en su discurso la palabra articular, ¿no?, con una indefinición en términos médicos muy grande. ¿Qué quiere decir articular? Bueno, pareciera que es una cuestión de buena voluntad la articulación, ¿no? Y tratar estos aspectos tan críticos con un concepto de buena voluntad algunas veces no es propio de instituciones políticas o del Estado nacional. También aparece reiteradamente el recurso al Estado cuando sabemos que es un problema que desborda los límites del Estado totalmente, ¿no es cierto?, incluso de las propias agencias del Estado, con lo cual la participación de la sociedad civil también tendríamos que ser objeto de algún grado de institucionalización y no dejarlo en manos de instituciones que, bueno, ya sea en forma piadosa o ya sea en forma conceptual, asumen algunos papeles en este tema y no siempre hay un acuerdo con todos. También creo que el sistema universitario no tiene el grado de unidad conceptual, ¿no es cierto? Los profesionales médicos o psicólogos no tienen de ninguna manera un mismo concepto de atención, que es cuando llegado a la etapa de la atención, no de la promoción de la salud ni de la prevención, sino llegado a la etapa de la atención, también existen disparidades notables entre los distintos actores en el enfoque. Tanto como sea individual o comunitaria, uno encuentra grandes diferencias. De manera que también que creo que hay que invitar a las universidades a que tengan algún grado de uniformidad como para favorecer este concepto de articulación, ¿no? Y después, bueno, también aparecía subyacente en todo el discurso la cuestión epidemiológica, una epidemiología individual, pero también hay una epidemiología institucional, ¿no? Toda esta cuestión de cuántos CACs vamos a tener, o cuántos centros vamos a tener, o cuántos centros no vamos a tener, hace que más que una estadística individual de cuántos nuevos actores son consumidores, también necesitamos tener un balance institucional de cuáles son y cuál es el número. Y ahí, yendo al número, iría al tema del presupuesto. Creo que como legisladores nos va a ser razonable pedir aumentos de presupuesto siempre y cuando tengamos alguna base epidemiológica como para pedirlo, alguna base que usted nos diga, bueno, hay tantos centros, necesitaríamos tantos, hay tantos actores nuevos que ingresan al año al consumo, alguna cifra de epidemiología social y no solamente médica, que nos diga cómo actuar y cómo pedir razonablemente, ¿no? Como para poder tener respuestas razonables a los interrogantes de hoy y a los interrogantes del futuro. Nada más. Sí, muchas gracias, porque nosotros tratamos de trabajar con la evidencia científica, por eso toda su reflexión tiene que ver con eso, de poder darle el marco epidemiológico a las decisiones políticas a tomar, decir, bueno,
por qué más centro, dónde van a estar ubicados, si se tiene que ver con esta mirada epidemiológica, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, todos esos elementos que usted fue mencionando, más participación de la sociedad civil, más participación de las organizaciones sociales y de las universidades en este tema, lo venimos trabajando porque creemos que es así. De hecho, hay un programa que me olvidé de mencionar, programa preventivo Argentina Previene, que está diseñado para que las organizaciones de la sociedad civil presenten proyectos preventivos y la Secretaría lo financia. El año pasado fueron 93 organizaciones de la sociedad civil que presentaron proyectos. Ahora, en estos próximos días, se abre, hoy precisamente, me hace seña alguien, hoy se abre nuevamente el segundo Argentina Previene, donde estamos invitando a las provincias que tienen organizaciones civiles. Por ahí, ese es un tema que, digo, como diputado del Interior le digo que nos ayuden, porque las provincias no tienen historias de organizaciones civiles que trabajen en modelos preventivos. Están todas, o la mayoría, en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario o en Córdoba, y nosotros no le vamos a dar la gran parte de la inversión a esta ciudad, sino que estamos tratando de que llegue al interior. Entonces, buscamos organizaciones de la sociedad civil en todos lados. Le decimos a la gente del COFEDRO, pero si ustedes conocen organizaciones civiles, a través de la página de Cedronar, el programa Argentina Previene va a financiar proyectos preventivos en la segunda etapa. Ya financió en una primera etapa hasta 100.000 pesos proyectos preventivos que se lleven adelante en el ámbito comunitario, en el ámbito deportivo o en el ámbito de educación. En el contexto donde esté esa organización civil, los podemos asesorar, acompañar, pero la idea es que participen organizaciones civiles de todo el país. Entonces, lo que usted me dice va en línea con lo que estamos intentando hacer, que es tomar decisiones con la evidencia científica, con la epidemiología adelante, para saber dónde tenemos problemas o dónde hay más problemas que en otros y cómo podemos en conjunto solucionar ese problema. En relación a mi intervención, lo que quería decirle es si puede elaborar en fecha cercana algo que nos acerque una participación nuestra racional en el presupuesto, en la definición del presupuesto, en tanto lo que falta hacer, ¿no? O lo que es razonable hacer en un periodo de un año, ¿no? Que es el año presupuestario. Gracias. Tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Bueno, muchas gracias por venir a la comisión y por exponer, y valoramos mucho todo lo que estaba haciendo el Cedronar. Yo quería hacer una pregunta específicamente respecto a lo que señalaba recién del tema educativo. En el año 2009 se aprobó, yo era senador en aquel momento, aprobamos el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre Adicciones y Consumo Indebido de Drogas. Ese programa prevé en su artículo 8 la articulación entre el Ministerio de Educación, Cedronar, Ministerio de Salud, para trabajar con las escuelas. En el año 2015 se hicieron los contenidos básicos, los núcleos de aprendizaje prioritarios para todos los niveles, en todas las áreas, en todas las provincias, desde el nivel inicial hasta nivel superior, para poder trabajar respecto de eso. Y el artículo 9 dice que el Ministerio de Educación tiene que tener un presupuesto para llevar adelante ese programa. Nosotros advertimos cuando se votó el presupuesto el año pasado, lo dijimos, que no había presupuesto en educación para esto. No había ningún renglón en el presupuesto de educación de la Nación para este programa. Fuimos a ver si cuando el jefe de gabinete abre los programas se había colocado algún recurso para esto, y tampoco se colocaron. No podemos saber si estos últimos días hubo alguna resolución del Ministerio de Educación. Lo cierto es que me llama la atención que hablemos de 45.000 escuelas, aclaro, 45.000 escuelas son todas las escuelas del país, que se haya capacitado 25.000 escuelas, son 10 millones de alumnos, 1 millón de docentes, las escuelas del país más o menos, que se haya capacitado 500.000 de docentes con un Ministerio de Educación que no pone un peso, que como todos sabemos ha prácticamente desmantelado el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, que es el lugar donde tiene que capacitarse a los docentes, que los programas nacionales y a la gente que se dedicaba a esto prácticamente las han raliado y han desaparecido como temáticas específicas en el INFOD, que es el lugar, insisto, que se crea por ley para la capacitación docente,
si el Cedronar ha podido, por otro lado, porque lo que hay es una ausencia de políticas del Ministerio de Educación respecto a este tema. 10 millones de chicos, jóvenes, adolescentes, adultos, van a otras escuelas y no tienen un peso sus docentes para ser capacitados sobre este tema, por lo menos desde el propio sistema educativo, por lo menos de acuerdo a la información que tenemos nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es, lo digo después de haber sido ministro de Educación, cómo se llega a 45.000 escuelas, cómo se capacita a docentes de 25.000 escuelas cuando se desmantela el programa y se desmantela el organismo que por ley está creado para capacitar a los docentes? Hemos visto las tomas que hubo incluso del Ministerio sobre fines del año 2016, justamente porque esto no avanzaba. Insisto, valoramos la actividad del Cedronar, la conocemos y nos parece que es muy importante. Al mismo tiempo hay un Ministerio de Educación vaciado, entre otras cosas vaciado de estos temas, y un Cedronar que va a tener que correr atrás de las cosas que no hace la educación y que es la única forma verdadera, y que sabemos el 100% de nuestros chicos están en la primaria, el 100% de nuestros chicos están en la sala de 5, cerca de 8 de cada 10 están en la escuela media, es el lugar. Y los docentes no fueron capacitados para eso. En la formación de grado los docentes no tienen una capacitación específica, es decir, que tiene que ser una formación que, como se señala en la ley y como señalan los contenidos que aprobó el Consejo Federal, para los núcleos de aprendizaje prioritario tienen que hacerse junto con el Cedronar. Entonces, termino valorando la acción del Cedronar y diciendo que es una brisa en torno a una tormenta que genera la no atención de las escuelas sobre esta temática, que es la temática específica, porque el Estado llega a todos lados porque existen las escuelas. Donde no existen las escuelas o donde las escuelas no transmiten esta capacitación, el Estado no está y está ausente. Gracias. Nosotros tomamos justamente lo trabajado en el Consejo Federal para el material didáctico que se llevó adelante. Específicamente el equipo que dirige Silvia Pisano trabajó desde ese lugar, y en realidad no te podría responder lo que me consultás sobre el Ministerio de Educación. Sí, que lo estamos llevando adelante con recursos de Cedronar y estamos trabajando con la mirada que vos comentaste recién, que es tratar de llegar a las 25.000 escuelas con los docentes. El material didáctico está pensado desde el nivel inicial. Por supuesto, son distintos materiales didácticos y vos sabés por qué eso es así, pero justamente se tomó desde ese lugar que lo generó o que se consensó desde el Consejo Federal de Educación. Así que nosotros estamos trabajando con recursos propios y estamos en esa instancia. Es más, te podemos compartir la evaluación de base y la evaluación de proceso para que vos veas cómo vamos trabajando y todo lo que nos falta trabajar, por supuesto. Sí. Sí, solamente como sugerencia. No hablemos de 25.000 escuelas, no hablemos de 500.000 de docentes, no hablemos porque no existe. Porque se hacen cargo ustedes de algo que el Ministerio no hace. La apertura, acá me acaban de mandar recién porque pedí la apertura del presupuesto del 2017, parece que en el 2017 se dedicó un peso a este programa, uno, porque aparte por ley tiene que haber un renglón específico para este programa y no lo hay. Entonces, digo, la buena voluntad de ustedes la descontamos, están acá diciéndolo, no conseguimos lo mismo del ministro de Educación que venga a explicar sobre estos temas, que sería buenísimo que lo hiciera, pero no ha dado el gusto de estar acá, pero es un tema gravísimo. Mientras que nosotros estamos hablando, mientras que baja la edad de inicio en el consumo, mientras que sabemos que la escuela es la puerta de entrada para muchos de estos temas, la verdad que estamos en el lugar donde más es necesario, el lugar donde una política de Estado, porque es bueno que esto sea independientemente de las fuerzas políticas que les toca gobernar en un momento de la historia del país, debiéramos entonces hacerle un llamado al Ministerio de Educación que tome esta temática con la importancia que tiene y con el núcleo central del espacio donde se tiene que desarrollar, que es la escuela y la relación de la escuela con la familia. No simplemente eso, porque si no se hacen cargo de algo que en realidad todos sabemos que no existe, que se denuncia que no existe, que todo el mundo sabe que es una ficción. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Algún otro diputado va a hacer uso de la palabra? Sí, diputado, tiene la palabra. Muy breve, Presidenta. Bueno, gracias por la presencia, obviamente. A mí lo que me interesaría, si nos pueden
arrimar ustedes la información, alguna información tenemos ya desde nuestro bloque, ¿qué están invirtiendo las provincias de la Argentina en materia de adicciones? En muchas provincias se crearon las secretarías de prevención de las adicciones. Acá escuché a una diputada plantear que sus provincias no tienen un centro de rehabilitación, y la verdad que hasta lo que uno conoce o sabe, a partir de la reforma del 94, la responsabilidad primaria de las provincias en materia de salud es indiscutida. Entonces me parece que acá la articulación a la que se hace referencia tiene que ver también con un país que le tiene que dar centralidad a los problemas que tenemos como sociedad, y que no se discuten desde el posicionamiento político y tampoco desde el rol que tiene el gobierno nacional, si no hay un acompañamiento claro de las provincias con respecto a los presupuestos. Y a veces uno ve que hay provincias que tienen presupuestos en los poderes legislativos que realmente son desmedidos y tienen muy poco presupuesto afectado a las políticas que tengan que ver con la prevención de las adicciones. Entonces, porque si no daría la impresión, y lo digo desde la absoluta honestidad, de un tema que me preocupa. Cuando fui legislador provincial, cuando fui senador y presidí la Comisión de Salud, discutimos muchísimo una de las jornadas históricas que se vivió, así la titularon algunos senadores, el debate de la ley de salud mental y adicciones, que se creó. Se demoró un tiempo bastante importante en reglamentarla, después se fue Yago Dinera, la trabajamos esa ley, que era una ley propiciada por el gobierno anterior con Silvestre Beni, y la verdad que cuando uno analiza el compromiso que tienen muchas provincias, sobre todo en un Estado nacional que en estos últimos 2 años transfirió 300.000 millones de pesos, tengo la cifra para los que quieran, de recursos que antes manejaba discrecionalmente el gobierno anterior. Así que hoy las provincias cuentan con más recursos. Entonces yo creo que la articulación es fundamental, pero la articulación entendida desde las políticas públicas, atendiendo a la realidad que tiene cada una de las provincias, y también a la afectación y al compromiso presupuestario que las provincias tienen para atender obviamente una política y una problemática que nos compete a todos, y que sin ningún lugar a dudas tendría que tener una absoluta centralidad en las decisiones presupuestarias, no solamente el Congreso de la Nación. Acá se planteó el presupuesto. A mí también me gustaría tener esa información, cuánto destinan las provincias a esta problemática, que es una problemática que crece y que nos preocupa a todos. Sí, diputado, esa información se la podemos dar porque nosotros por ahí la hemos pedido a los consejos federal y se la podemos acercar aquí a Secretaría para que ustedes la tengan en la comisión de cuánto invierte cada provincia. Le podría ir respondiendo sobre Córdoba, y de paso también, si usted desea, le llevamos el informe a su despacho. El gobierno de la provincia de Córdoba, de diciembre de 2016 a la fecha, ha abierto 55 centros de prevención y asistencia a las adicciones. El presupuesto destinado al año 2017 es de 110 millones de pesos, y también en este periodo de 2 años se han creado 2 comunidades terapéuticas públicas, por supuesto, ¿no? El detalle preciso y la mayor cantidad de información necesaria: 110 millones de pesos únicamente para prevención de adicciones. Desconozco el presupuesto de salud, puntualmente. El presupuesto de la provincia es como 40.000 millones de pesos. Bueno, quiero decirles que a lo largo de estos días hubo un conjunto de marchas a nivel nacional, incluso el viernes hubo una manifestación al Congreso donde se pedía dictar la emergencia en adicciones, y en esa oportunidad hablamos con algunos diputados de la posibilidad de que vinieran organizaciones sociales a la comisión. Asumimos el compromiso de que no lo hicieran, que solamente esta reunión fuera de diputados y asesores, pero yo me voy a permitir leerle a ustedes, incluso a la gente del Cedronar, una nota que nos hicieron llegar esas organizaciones a los efectos de ir, digamos, adelantando una preocupación que estas organizaciones que hoy trabajan con el Cedronar tienen respecto precisamente a lo que creo que muchos de los aquí presentes hablaron, es a la escala en que, digamos, todas estas acciones que nadie puede reprochar porque son, digamos, un conjunto de acciones positivas, plantear en cuanto a la escala. Yo voy a leer textual lo que me mandaron un grupo de organizaciones sociales que son las que están reclamando la ley de emergencia. Dice: teniendo en cuenta la preocupante situación social que estamos atravesando, producto de la cual crecen los factores de riesgo y vulnerabilidad para los más jóvenes,
principalmente y entendiendo que en este contexto en los últimos años se ha avanzado en el desarrollo de estrategias de abordaje comunitario en contextos de máxima vulnerabilidad y ha sido producto del desarrollo territorial de organizaciones sociales, eclesiales y que se ha comprobado que es un trabajo concreto en territorio con un abordaje comunitario sostenido y que ha avanzado a nivel nacional, teniendo en cuenta el protagonismo y el gran esfuerzo que realizan mujeres, sobre todo hombres y jóvenes, para buscar las múltiples maneras para parar el problema de la droga y cómo nos matan a los pibes. En la conformación del Consejo para el abordaje integral de las políticas públicas en adicciones, se logró la apertura del programa CACS, Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, que creo que hizo referencia el señor Moro. Como dijimos, sostienen las organizaciones sociales y eclesiales. Para el desarrollo de este es necesario un presupuesto, que ya el del 2018 no es suficiente para las necesidades que hay. En este contexto necesitamos que en el presupuesto 2019 contemple un aumento acorde a las demandas y las necesidades que se ven a diario en el territorio, que nos garanticen que podamos seguir en cada barrio, con cada espacio, y que esto se pueda trasladar a todo el país. Frente a la gran situación de inestabilidad social, producto de políticas de ajuste que se llevan adelante y que frente a los acuerdos con el Fondo Monetario, nos preocupa y necesitamos que se garantice la Ley de Emergencia en Adicciones con el programa CACS, integrada al programa CACS, con políticas públicas justas y con un presupuesto que permita su desarrollo, extensión y ampliación del programa a cada espacio del territorio nacional, y no que quede en un mero discurso, como ha sido la declaración de emergencia en adicciones. Señor director del CEDRONAR, ¿usted qué considera al respecto y cuál va a ser el papel de la CEDRONAR y de su autoridad ante esta situación de emergencia que vivimos en los barrios para garantizar que se destine el presupuesto 2019 acorde al trabajo que las organizaciones sociales y eclesiales venimos llevando adelante con el eslogan "Ni un pibe menos por la droga"? ¿Cómo será la continuidad del programa? ¿Qué aumento se prevé en el presupuesto 2019? Si se prevé un aumento en la cuota correspondiente para cada casa que esté por arriba de la inflación, si se prevé nuevas casas, bueno, creo que algo dijo, para el 2019, que permita que esta política pública llegue a un mayor territorio. No, después me le llevo una copia. Sí, seguir aumentando los CAC forma parte de la política, lo mencioné. Para nosotros es un buen modelo de trabajo en el ámbito comunitario, por eso mencioné que íbamos a seguir trabajando en ese modelo. La inversión de este año, de hecho se modificó el presupuesto porque esto para los CAC fue extra, un presupuesto extra, y además para el próximo año también estamos pensando seguir trabajando con este modelo en la mesa que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil, donde se han consensuado toda la política que tenga que ver con los CAC y además seguir avanzando en el modelo porque estamos convencidos que es un modelo de abordaje integral y que da buena respuesta en los barrios de alta vulnerabilidad, así que es un modelo que nosotros vamos a sostener y vamos a seguir trabajando con eso. Y respecto al aumento de la cuota para este año, ahí está. Sí, ya hubo un aumento y teníamos pensado para octubre, cuando nosotros hablamos del aumento lo consensuamos con ellos y está pensado para más adelante volver a sentarnos como hicimos en esa instancia. Sí, tiene la palabra el diputado del Cerro. Sí, me parece que es correcto seguir en el pensamiento epidemiológico para tratar, en función de dos expresiones suyas que comparto. Una es que este es un problema de largo plazo. Entonces, ajustarlo a los vaivenes sociales, ajustarlo a parámetros inflacionarios, me parece que es un corto plazo. Por lo cual creo que poder trabajar sobre, digamos, factores más permanentes, más estructurales, creo que es el camino. Y creo que para poder distinguir esos factores estructurales en el costo, es necesario el estudio epidemiológico y que todos los actores entiendan que son problemas de largo plazo, que lenguajes absolutistas, soluciones, que se termine, que todas esas cosas no tienen lugar en la medicina, ni tienen lugar en las ciencias sociales, no tienen lugar.
ni práctico ni epistémico en las ciencias sociales ni en la medicina de que haya palabras de ese tipo absolutas. De manera tal de que creo que hay que tener alguna reunión en el equipo de ustedes con las organizaciones sociales para poder conceptualizar el problema, no solamente dejarlo en la medida de lo que puede ser la información nada más, que la información no cumple un rol absoluto acá como para seguir el camino de la información simplemente. Gracias. ¿Me permite? Compartiendo lo que usted dice, señor diputado, quiero decirle que si yo me tomé el atrevimiento de leer esto, es porque también formo parte de una mesa, de estas que se llama Ni un pibe menos por la droga, y la verdad que hoy, pero creo que lo debemos decir como diputados y sin disputas partidarias, porque la verdad que cuando la gente se muere es triste, ¿no? La verdad que hay mucha muerte de chicos, jóvenes, de adolescentes en los barrios, producto del enfrentamiento de bandas, producto bueno, no soy médica, así que discúlpeme si no utilizo términos médicos, ¿no? Productos de sobredosis. Hoy estamos viviendo territorialmente y en los más vulnerables situaciones que me parece, pero bueno, por eso hemos presentado proyectos que ameritan una situación de emergencia. Pero comparto lo que usted dice, obviamente que debemos tener parámetros objetivos que requiere cualquier estudio serio, pero palpar la realidad creo que va a bastar con algunos números para demostrarlo. Bueno, yo soy de Rosario. Rosario es un problema muy fuerte, muy serio. La zona de Rosario donde precisamente esto se ha afincado, la Universidad de Rosario hizo un estudio epidemiológico en el año 1985 a raíz de una campaña política, ¿no? Y esa zona de Villa Gobernador Galvez ya era una zona, ¿no es cierto?, dramática en cuanto a violencia, a todas las formas de violencia que usted puede imaginar, trata, alcoholismo, debilidad mental y enfermedad mental no tratada, de manera tal de que no es casualidad que se haya afincado ahí y no en la zona norte de Rosario, donde hay otra, digamos, culturalmente otra situación, ¿no? Esa zona también es la zona de los frigoríficos, lógicamente que son lugares donde hay poca calificación laboral para poder trabajar, es decir que había un componente social y económico muy fuerte en la zona esa de Rosario. Pero no es que me haya molestado su lectura, todo lo contrario, creo que hay que incorporarlas y poder discutir con ellas los criterios como para poder medir la estructuralidad del problema y no la circunstancialidad o el éxito económico o no de un programa, porque algunos que estamos en la salud pública hace muchos años, entonces ya hemos pasado por varios vaivenes de este tipo, ¿no? Así que yo lo mencioné porque creo que uno fue el plan Neri, otro fue el plan Liotta, uno del radicalismo, otro del peronismo, y bueno, todos esos programas fracasaron, ¿no es cierto?, y después terminamos en el 90 con la federalización del sistema de salud, donde el Ministerio de Salud de la Nación solamente tiene características normativas, prácticamente no tiene otra función que dictar normas, con lo cual ha quedado prácticamente desmantelado en una función absoluta, ¿no? Gracias. No, simplemente quería agradecer a las autoridades de Cedronar por estar acá presentes y a las autoridades de las comisiones, especialmente adicciones, por organizar este encuentro que siempre me parece muy enriquecedor y creo que es un tema que realmente me alegra que ver el trabajo que está haciendo Cedronar con tanta intensidad en la cuestión prevención y capacitación, que hacía mucho tiempo que no se veía ese tema sobre la mesa con tanta evidencia. Muchas gracias. Bueno, también agradecer la presencia de Roberto y todo el equipo. Toda la información que nos han brindado es valiosísima para nosotros, para nuestro trabajo, para seguir pensando esto que tanto nos preocupa a todos, los diputados de todas las provincias, pero no quiero dejar de decir que el primero que marcó la emergencia fue el presidente Macri, una de las primeras medidas que tomó con un decreto que estamos en emergencia hasta finales de este año. Por lo tanto, rever el tema de si es necesario a través de una ley y en esa ley, a través de todo lo que hemos escuchado hoy, cómo articulamos con las provincias y los gobiernos locales, porque en realidad es la forma de llegar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver mucho con la articulación en redes,
de los distintos sistemas de salud que tiene nuestro país y de esa manera poder llegar a cada argentino y argentina que está en esta situación. Creo que no se resuelve desde un nivel central, al contrario, esto hay que ramificarlo y como bien decía el doctor Moro, interactuar permanentemente con los gobiernos locales. Así que en ese sentido, bueno, nuestro compromiso del interbloque en rever este tema de la emergencia, en qué sentido iría para reforzar justamente la localidad en esta problemática. Gracias. Bueno, no sé si algún otro diputado quiere hacer alguna pregunta. Yo también, más que agradecida y sobre todo porque reconozco que la gente de Cedronar está permanentemente dispuesta a atender reclamos y pedidos y bueno, y en función de las herramientas que tienen. Nosotros en realidad cuando planteamos la emergencia lo que queremos es proporcionarles más herramientas. Porque, por ejemplo, una diputada preguntó por el tema publicidad. La ley este proyecto de ley prevé un esquema de recursos para un esquema publicitario, para un esquema de difusión, prevé la necesidad de que se refuercen recursos sin necesidad de estar esperando que alguien pueda vender los bienes incautados al narcotráfico, que si es algo que por algún motivo no funciona, bueno, no tenemos que esperar que eso funcione para tener recursos. Lo digo siempre en la valoración y el respeto que tengo por un trabajo que indudablemente creció, que se incorporó a la mesa de las organizaciones, y me parece que nosotros que desde esta comisión tratamos siempre de generar acuerdos, tenemos que entender que más allá del presidente o la presidenta de turno, esto tiene que ser algo que genere un marco para que quien esté le dé a esto la jerarquía que tiene. Así que esa fue la idea. Antes de seguir debatiendo la ley en asesores, queríamos escuchar la palabra de la gente del Cedronar. Creo que todos nosotros nos vamos a ir con muchos más elementos para seguir este debate seriamente y para darle impulso, y no que sea que creo que hasta ahora hemos intentado, no sea un debate de partidos políticos, sino que ojalá estemos a la altura de las circunstancias para proponer una política de Estado. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Roberto. Gracias. Muy amable.